Bienvenidos, amada iglesia, al estudio bíblico de la palabra de Dios. Dios bendiga la vida de los presentes, como también aquellos que nos escuchan por medio de las grabaciones, ¿verdad? Vamos al estudio bíblico correspondiente a esta noche, capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro, versículos del 1 en adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, es un capítulo donde la carta nos hace un llamado de atención nuevamente, recordándonos que ya nos habló de este tema. La carta ha tocado este tema muchas veces y lo vuelve a tomar en cuenta, pero ahora va a hacerlo en un sentido de que estemos nosotros seguros de que Cristo vendrá y que no debemos en ningún momento creer las falsas doctrinas que quieren enseñar negando que Cristo va a venir, porque existe la oposición que es con la cual el apóstol, ¿verdad?, advierte. Por eso dice el capítulo 3, versículo 1, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Parece que él hace una connotación y resalta: hermanos, les vuelvo a recordar. Eso quiere decir, ¿verdad? Y aunque me sea obligación, ¿verdad?, volverlos a hacer, les quiero decir, dice el apóstol, que el deseo es despertar en el creyente ese entendimiento. ¿Con qué fin? Con el fin que nadie le vaya a engañar a usted como hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Entonces debemos de tener seguridad cuando la palabra de Dios nos está hablando. No debemos de dudar, no debemos de confundirnos si viene otro con otra falsa enseñanza y quisiera decirnos: no, esto debe de hacerse, esto no existe, esto no, esto sí. Usted como hijo de Dios debe de tener despierto el entendimiento. Todo hijo de Dios debe de saber quién es su padre, qué es lo que su padre tiene y hacia dónde lo conduce. Mire, aquí mismo en la tierra, creo que todos en la naturaleza misma en la cual Dios nos permite vivir, todos conocemos a nuestros papás terrenales, ¿verdad? Y sabemos sus rasgos, y sabemos qué creerle, y sabemos qué se dice de él, y qué podemos nosotros tener seguridad que lo que se está diciendo de él es cierto o no, porque lo conocemos. Entonces el apóstol quiere decirle: miren, les vuelvo a recordar. ¿Con qué fin? Con el fin de que entendamos, les dice. Eso es lo que quiere decir. Suena un poco tosco, suena quizás pesado, pero es necesario, dice el apóstol, que despierten el entendimiento, que no los vayan a engañar. Y cuidado, amada iglesia, usted y yo, hermanos, la iglesia de Cristo debe de estar seguro de quién es su Señor, qué es lo que ha prometido para nosotros, qué es lo que Él dice, qué es lo que Él advierte, por lo cual nosotros debemos de estar apercibidos de su palabra. Dice el versículo 1: y en ambas despierto, la segunda parte, con exhortación vuestro limpio entendimiento. Que haya pureza en ese entendimiento que no haya nada, hermano, que lo ensucie. ¿Y qué es lo que puede ensuciar y lo que puede confundir la mente o el entendimiento de un cristiano? Todas las falsas doctrinas, aquellas cosas que le meten el enemigo usando a falsos maestros, falsos profetas. ¿Con qué fin? Con el fin de confundirlos. Por eso dice el versículo 2: para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Si hay algo que debe de tener dentro de su mente y de su corazón, es la palabra que se le ha enseñado. No la palabra de cualquiera, sino una sola, la descrita por la Sagrada Escritura, la Biblia. Por ello es que él acude a los profetas, porque ¿de qué hablaban los profetas? ¿Del advenimiento de Cristo? Sí. ¿La venida de Jesús como Cordero fue anunciada por los profetas? Sí. ¿Era necesario que el pueblo lo creyese? También. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando Cristo vino, muchos ignoraron esas profecías. Y a causa de ignorar esas profecías, no todos recibieron a Cristo cuando Él vino. Igual hoy, a causa de rechazar la palabra de Dios, algunos dicen: quizás es mentira, ¿va? Yo hasta ahí no creo, hermano. Entonces, hermano, ¿para qué está perseverando? Si usted verdaderamente cree que Jesús es su Señor y que Cristo ha decretado un advenimiento en el cual llevará a su iglesia,
y traerá sobre esta tierra castigo. Hermano, eso debe de saber que va a suceder, porque eso es lo que anunciaron, dicen los profetas. Y no hay otro evangelio que nosotros podamos oír, dice el apóstol Pablo en una de las cartas, ¿verdad? Que aunque él viniese con otro, no es que él iba a cambiar el evangelio, no. ¿Quién dice? Dice, si yo les escribo por carta, pero si no les hablo del único evangelio que existe, dice que no lo reciban. Entonces eso es lo que también el apóstol le está diciendo. Miren, amados, les dice, quiero que por favor pongan el debido entendimiento para que tengáis memoria de lo que es y de lo que no es, de lo que hablaron quienes, las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y ahora va a incluir al Señor cuando dice, y del mandamiento del Señor y Salvador. Usted no está obedeciendo a un pastor, usted no debe de obedecer a un líder terrenal, usted debe de obedecer la palabra de Dios. Porque yo le puedo hacer caso a un hombre, y con hacerle caso a un hombre puedo estar bien con todos, pero estaría en contra posiblemente de la voluntad de Dios. Por ello es mejor obedecer las demandas de Dios que la de los hombres. ¿De qué me sirve a mí, verdad? Ay, para que el fulanito no diga nada, le voy a hacer caso, voy a hacer aquello, voy a ir allá y voy a decir que esto es verdad, aunque sea mentira, y voy a decir que aquello es mentira, aunque esto sea verdad, ¿con el fin de qué? De quedar bien con alguien. Pero usted no haya sido llamado a quedar bien con los hombres, al igual que mi persona. Hemos sido llamados a ser obedientes a la palabra dicha por los profetas. Estos profetas de la Biblia no son esos que se andan vistiendo hoy y dicen que hay revelación y que tienen la capacidad, ¿verdad?, de ser un vaso. No está hablando de ellos. Claramente dice la Escritura que en el versículo 2, el orden que establece nos da una seguridad, que está hablando de los profetas de la Biblia. No estoy negando que existe el don de la profecía, porque sí existe. Pero de lo que está hablando aquí es acerca de los que profetizaron la venida del Señor. Por eso está colocado primero. ¿Quiénes hablaron de la venida del Señor? Los profetas. Pero cuando el Señor viene, Él cumple la palabra que había sido dada por los profetas. Por eso el apóstol Pedro coloca que hay que obedecer al Señor. No es que primero a los profetas, no. Es que ellos hablaron de ese mismo mensaje, quiere decir. Versículo 2, nuevamente, ¿verdad? Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Aclaro qué tipo de profetas, ¿verdad? Y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. ¿De quién está hablando ya? Ya está hablando de Jesucristo. Y Jesucristo habló lo mismo que venían diciendo los profetas. Entendemos por qué el apóstol incluye en ese orden, ¿verdad? Ahora dice, ese mandamiento que fue dado por el Señor, usted y yo lo conocemos porque Dios utilizó y hubieron apóstoles que no temieron a ser perseguidos y decidieron seguir dando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, del cual hasta el día de hoy usted y yo somos partícipes. ¿Cuántos somos partícipes de este evangelio? ¿Cuántos creemos que lo que el evangelio dice es real? Entonces eso es lo que aclara primero, ¿verdad? ¿Y qué era lo que decían ellos también? Ellos advertían que habían muchos engañadores, de los cuales dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán, lo que decíamos al principio, ¿verdad?, burladores andando según sus propias concupiscencias. Muchos pueden decir, el hermano se ha vuelto repetitivo con los falsos maestros. Es que la palabra de Dios de eso viene hablando. Y por eso él decía en el versículo 3, ¿verdad? Sabiendo primero esto, que los postreros días, estaba hablando de un futuro. ¿Qué iba a pasar en esos postreros días? Que se vendrían burladores. Así llama él a aquellos falsos maestros, a aquellos que rechazan la gracia de Cristo y predican otra cosa, aquellos que vienen con falsas enseñanzas, aquellos que quieren incluir una religión y no el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Les llama burladores. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace a un lado la palabra de Dios se quiere burlar de Dios. Se quiere burlar de la autoridad dada por Dios. Entonces esta persona, ¿cómo puede ser llamada? ¿Como falso maestro? ¿Como un burlador? Porque quiere, hermano, él sobresalir, tomar protagonismo y dejar a un lado al Señor Jesucristo, cuando la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie.
Y Él está diciendo, advirtiendo, vendrán burladores. Y serán muchos, ¿verdad? ¿Y cuáles las características que ellos tienen? Esas ya las leímos en el estudio anterior, los que hemos estado viniendo. ¿Se recuerdan, verdad? Que iban a andar en la carne, que el deseo de ellos era la codicia, que el fin de ellos era otra cosa, pero no el evangelio de Jesucristo. Aquí lo resume diciéndolo, y del mandamiento, en el versículo 3, burladores andando, quiere decir caminando según el ¿qué? La Biblia, sus propias. Ajá, lo que quiere en ellos, ¿verdad? Lo que hay en su mente, lo que hay en su corazón, y posiblemente sea, no posiblemente, seguramente es algo terrenal, algo carnal, es pecaminoso, que no viene de buen fin, quiere decir. No es la fuente que produce en ellos el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que produce en ellos una nueva vida, sino que la misma carne, ¿verdad? Lo que ellos quieren, eso predican, eso siguen, y con ello, hermanos, ellos creen que están bien. A eso les llama la Biblia burladores. Todo aquel hermano que quita el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, su advenimiento, que quita algo de la Biblia, hermano, es un burlador, que quiere evadir los juicios de Dios. Y para ello utiliza argumentos y quiere, hermano, con ello, de alguna manera u otra, ¿verdad?, querer argumentar algo que no es sostenible. Esos son burladores. ¿Y qué era lo que el apóstol Pedro decía que iban a decir? Versículo 4. Diciendo, esto es lo que iban a pregonar, esto es lo que ellos iban a decir, lo que ellos iban a argumentar para hacerlo tambalear, para que usted no esté seguro de lo que cree. Y esto que estaba advirtiendo ya se da, y se daba en aquel tiempo. Por ello el apóstol lo advierte. ¿Qué es lo que decían? Versículo 4. Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Lo primero que les iban a decir es, ¿por qué creen un evangelio donde se habla de que Cristo va a venir? ¿Y a dónde está ustedes? Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Y eso es lo que dice la gente el día de hoy. Ustedes hablan de la venida del Señor, que el Señor va a venir, y nunca sucede nada. Más adelante va a dar el apóstol los argumentos y las razones por las cuales ese Cristo del cual nosotros hablamos no viene. Y son muchas. Y la razón más grande es que Dios les ama a ellos mismos, que está esperando que se arrepientan. Entonces les dice, esos son los argumentos que ellos ponen. Les van a decir que el Cristo que ustedes hablan es mentira, que va a volver, que eso son cosas mentiras, eso son ilusiones, esa es una película de ficción. ¿Usted ha oído eso? ¿Usted ha oído que quieren de alguna manera u otra querer difamar? Porque eso es lo que quieren hacer, la palabra de Dios, hermano. Quieren ellos, ¿verdad?, demostrar que no es como Dios dice, sino como ellos piensan. Y hasta el día de hoy existe oposición. ¿Y para qué va a la iglesia usted? Perderé tiempo. ¿Cuántos hemos oído esos argumentos? Si la Biblia fue escrita por un hombre, hemos oído también esos argumentos. ¿Cómo le llamaría Pedro si los oyera? Burladores. ¿Qué más ha oído, verdad? A perder el tiempo vas. Lo que dice allí es mentira. Burladores. ¿Y sabe cuál es el problema? Que aquellos que pueden tener debilidad, su mente y su corazón puede ser perturbada y empiezan a creerlo. De verdad, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Y no solo iban a usar ese argumento que no venía. Si Cristo prometió venir, ¿por qué no viene? Les dice. Es mentira, no va a venir. Terminemos el versículo 4 diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Otro argumento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. E incluso, hermanos, van a querer decir, mentira, si todo está como fue creado todo. Todo está, mire, el sol sale todos los días, la noche, ¿verdad? Y cuando viene un eclipse, eso siempre se ha dado, dice la gente. Pues sí, si Dios lo ha establecido así. Pero se les ha olvidado, dice más adelante, que todo esto que nosotros vemos, de lo cual ellos dicen, todo está como fue hecho. Y la pregunta, ¿y esto que hoy está? Que fue hecho en un tiempo, ¿por qué fue hecho? ¿Ah?
Ahí es donde el apóstol Pedro empieza a dar los argumentos. Si les dicen esto, hay suficientes razones para que ustedes puedan defender y decirle: lo que ahora ven, lo que ahora ustedes pueden tocar, lo que ustedes observan, que dicen que está como desde el principio, fue hecho por una sola palabra, la palabra de Dios. ¿Hacia dónde va llevando el apóstol? A que tenemos que tener seguridad de la palabra de Dios. Por ello es que les dicen: miren, hermanos, no crean que Cristo va a venir. O incluso hay otros hermanos predicando el error de que le ponen fecha a la venida del Señor Jesucristo. Otros hermanos se equivocan en pronosticar que Jesucristo, hermano, va a venir tal día. No sé, yo creo que algunos, la mayoría de los que estamos aquí, se recuerdan cuando 1999 íbamos a entrar al nuevo siglo, ¿verdad? Y decía que iba a ser una gran convulsión porque las computadoras, como iban a quedar, venían, ¿verdad?, del año 98, 99. Entonces el 00 va a ser una convulsión. ¿Y qué decían algunos perversos? Esa fecha va a dejar de existir el mundo. Habían perversos que decían eso, ¿no? Después le subieron 12 años más, que el calendario maya. ¿Se recuerdan de eso? Y hasta películas hicieron. Y hay cristianos que por no tener firmeza en la palabra de Dios andan creyendo esas cosas. Hay tales que pueden decir: hermano, yo creo que ya en el 2023 o el 2024, o como no sucede, ¿verdad?, en el 2030, y van a estar diciendo lo que su mente y su corazón les dictamina. ¿Cómo los podría llamar el apóstol? ¿Burladores? ¿Cuál es el problema de ellos? Que dentro de su corazón ellos han decidido no rendir su vida al Señor. Ese es el problema de esta gente. Y lo va a decir el versículo 5. Pero continuemos con el versículo 4, en el cual dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día desde el que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Están diciendo: miren, nunca ha pasado nada. Eso es mentira, les han lavado el cerebro, los pastores los tienen dormidos allí. No, eso no existe. Tanto que hay iglesias que ya no predican la venida de Cristo. Tanto que hay iglesias que han cambiado el mensaje, porque el mensaje de la venida de Cristo tiene un significado: gloria para la iglesia y juicios para aquellos que no aceptaron a Cristo. Porque eso significa cuando se habla del advenimiento, hermano. Si Cristo viniera en este momento, y si usted está bien, ¿de qué teme? Se va, ¿verdad?, a la gloria, y será librado de los juicios venideros. Pero como no suceden los juicios, la gente dice: es mentira. ¿No se han dado cuenta ellos que Dios no es que se haya olvidado? Dice más adelante. Todo está como... No crea esas cosas. El pastor la tiene así, la quiere hacer usted ignorante, le van a decir. No, porque la palabra misma me enriquece en sabiduría para no ser ignorante. Ignorantes son aquellos que no tienen el conocimiento de la palabra de Dios. En otro tiempo yo era ignorante y me creía más sabio que los que predicaban, tanto que yo le cerraba la puerta y me ponía a alegar humanamente, sin darme cuenta que el ignorante era yo. Y argumentaba estas cosas. ¿Cómo va a ser eso? ¿Es posible? ¿Cómo va a creer que la gente va a desaparecer de la nada? ¿Cómo va a creer que va a ser destruido este mundo? Otros predicando el error, ¿verdad? ¿Cómo va a creer que Dios va a destruir esta creación para que eso suceda? Y empiezan a argumentar. Mire, hasta el día de hoy no ha sucedido nada, le dicen. Y sí han sucedido muchas cosas. ¿Cuál es el problema? La ignorancia del corazón. Lo va a decir el versículo 5. ¿Lo tenemos? Por favor, meditemos en él. Leámoslo. Estos ignoran. Ahí quédese. ¿Cuál es el problema de ellos entonces? La falta de conocimiento. Es la ignorancia, correcto. Suena duro, ¿verdad? Pero dice, estos ignoran. Quiere decir, no han hecho caso. Existe un conocimiento, pero de eso no quieren saber.
La gente quiere saber del horóscopo para ver qué le va a pasar mañana. ¿Qué dice el día de hoy usted? Ay, ¿cómo amaneció el cielo? Si el cielo amanece así. Hermano, estos ignoran que hay un poder superior que está establecido y que el que tiene el control de todo es Dios, y que hay una revelación ya dada por Dios en su misericordia para la humanidad, el cual es la palabra de Dios, pero el problema es que ellos la ignoran. Ese es el grave problema. Cuando no conocen, o si conocen no quieren creer, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel, oiga, que en Él cree, el que cree, ese se salva. Dice San Juan también, el que cree en mí. Entonces, el problema de los hombres es cuando ignoran eso. Pero no lo ignoran, hermano, porque no se les predique a veces, porque no exista quien se les explique, sino que dentro de su corazón hay obstinación. Su corazón pesan más por las cosas temporales, pesan más por las cosas de la tierra, por los logros, ¿verdad?, humanos. Ellos deciden no creer. No es que Dios no quiera salvar la humanidad. No es que Dios, hermano, como es Dios de, ay, mire cómo es Dios de grosero, la gente cómo se está perdiendo. No, para eso envió a Jesucristo. Porque dice el versículo 5, estos ignoran. ¿De qué forma? Voluntariamente. O sea que quienes deciden no es Dios. Quienes deciden no creer esa palabra son ellos. Dentro de su corazón, voluntariamente, así como cuando usted invita a alguien y le dice, ¿quiere usted abrir su corazón al Señor Jesucristo? Y ellos voluntariamente, ¿qué dicen? Algunos dicen sí, pero hay otros que dicen, todavía les están obligando a que lo nieguen. Ellos deciden. Las razones por las que lo niegan, ¿cuáles son? Todas las cosas de la tierra. En su corazón, voluntariamente miran y dicen, Jesús, ¿qué me ofrece? Me ofrece perdón, me ofrece vida eterna, me ofrece salvación, me ofrece la gloria eterna. Pero ellos, dentro de su razonamiento, ¿qué me ofrece el pecado? Deleite temporal, pasajero, y en su balanza eso pesa más. Entonces, voluntariamente, ¿qué hacen? Deciden irse. Y mejor, es más fácil lograr esto, dicen, que aquello que no sabemos, según ellos, ¿va? Así eran estos burladores, los cuales dice la Escritura, estos ignoran voluntariamente. ¿Qué es lo que ignoran? Que en el tiempo antiguo fueron hechos, lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad?, por la palabra de Dios, los cielos, lo que hoy existe. ¿Qué más? Los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste. ¿El hombre puede ver la tierra? Claro, si vive en ella. ¿Puede ver el cielo? ¿Puede disfrutar el agua? Sí. Y ellos ignoran que eso que hoy ven, ¿quién lo hizo? ¿Con qué? Con su palabra. ¿O no? ¿Hacia dónde está llevando el apóstol a la iglesia? Que lo que hoy existe fue hecho por una palabra que se dio, les dice. Entonces, si ese que dijo, hágase la luz, ese que dijo, sepárese la tierra de las aguas, ese que tuvo el poder, hermano, de establecerle límite al mar, lo dijo con su palabra, ¿verdad? ¿Por qué razón el mar no se traspasa, hermano? Porque hubo una palabra que fue dada ¿por quién? Por su creador. ¿Por qué el sol no se cae? A los científicos, es que la órbita de la galaxia, ¿cuál? Dios lo ha establecido. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de la palabra que le dice, de ahí no pases. ¿O no, iglesia? ¿Quién dio esa palabra para que fuese hecha toda esta creación? Dios. ¿Quién ha dicho que Cristo va a venir? Entonces es su palabra, ¿va? Entonces, ¿qué les está diciendo? Créanla. Porque de la misma forma como cuando se creó lo que hoy tenemos por medio de su palabra, esa misma palabra es la que dice que va a venir el Señor.
Esa es la misma que dice que unos irán a gloria eterna y otros a condenación. Es la misma que dice que vendrán juicios sobre esta tierra. ¿Cuál palabra? No la de un hombre, sino la palabra que tiene poder. Del poder que dijo, sepárese las tinieblas de la luz. ¿Quién lo dijo? La palabra. ¿Y esa palabra de quién fue? De Dios. ¿Y por qué nosotros creemos que Cristo va a venir? Porque esa es la misma palabra, hermano. ¿Qué más dice el versículo 6? Perdón, no hemos terminado el 5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios. Esa parte es clave. Fueron hechos por la palabra de Dios. ¿El qué, hermano? Los cielos. ¿Qué más? La tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Ha oído usted las grandes, cómo lo llamaríamos? Estamos sufriendo, hermano, tiempos difíciles. ¿Cuál es la razón? La sequía. ¿Ha oído usted, verdad? El calentamiento global. Porque sin agua, hermano, el mundo colapsa. Y a causa de la devastación que el mismo hombre ha ocasionado, ¿cómo está el mundo, hermano? En una terrible convulsión. No estoy hablando de convulsión social, sino en una convulsión ecológica. En una convulsión, hermano, donde, bueno, nosotros lo acabamos de experimentar, donde el invierno antes era bien determinado y ahora, hermano, es bien determinado, cabalito, los 6 meses del invierno y los 6 meses del verano. No, ¿qué es eso? Eso ya es indicio de que se ha desestabilizado todo. Pero ¿quién habló de ello? La palabra de Dios. Y les dice otra cosa que ignoran, versículo 6. Por lo cual el mundo entonces pereció, abnegado. Está hablando de un acontecimiento. Está hablando de que ya hubo un juicio que inundó la tierra. ¿Cuándo fue eso? El tiempo de Noé, nuevamente. Por eso se recuerdan que les decía, nuevamente les voy a recordar para que despierten el entendimiento. Miren, les dice, el mundo que hoy existe, la tierra subsiste por el agua. Esa agua un día significó juicio para esta tierra. Pereció, dice, abnegado. Quiere decir que el agua hizo sucumbir la creación en un tiempo. Lo dice la Escritura, no me lo he inventado yo, Pero ¿por qué sucedió? Porque hubo un decreto en la palabra de Dios que dijo Dios, raeré al hombre, porque he visto que la maldad ha llegado. Esa palabra, ¿quién la dio? Noé. Dios solo dio una palabra a Noé. ¿Cuál? Construye el arca. La pregunta, cuando Noé estaba, mire, Noé no agarró una Biblia. Santiago habla, si no me equivoco, le llama pregonero, le llama, ¿verdad? A Noé. ¿Por qué razón? Porque cuando Noé tuvo esa comunión con Dios, Dios estableció un decreto, dio una palabra de salvación para Noé y su familia, pero a la misma vez estableció una condenación en contra del mundo. Cuando Noé empieza, hermanos, a construir el arca con las medidas establecidas, no por él, sino por Dios, en ese momento el mundo estaba viendo a Noé el que construir una embarcación que solo podía funcionar ¿a dónde? Porque Noé no construyó en un puerto, hermano, el arca, sino en la tierra. Y no existía la ingeniería de hoy para poder decir, ¿verdad?, que tuvo que llevar el arca hasta el mar. No. Lo que Noé estaba diciendo, le voy a poner este ejemplo. Creo que muchos conocemos nuestro país. ¿Alguien conoce la parte más alta de El Salvador? ¿No saben cuál es? Es un lugar llamado El Pital. Está a una altura kilómetros al nivel del mar. ¿A qué quiero llegar con esto? O allá, por decir, a los que conocen allá por Apaneca, que también es alto. Si usted se pone a construir una gran embarcación, un barco allí, ¿cuándo va a fluir ese barco en la montaña? ¿Cuándo?
Humanamente nunca. Noé así se puso a construir un arca en tierra firme. ¿Cuándo lo iba a ocupar? Si las embarcaciones fluían solamente en el agua, ¿verdad? Es que Noé había oído el que la palabra de Dios que le dijo construye un arca porque iba a venir el que juicio. Y ese juicio, ¿cómo se iba a manifestar? En agua. ¿Se dio ese juicio? Claro que sí. Ahí lo está diciendo el versículo 6 claramente. Por cual el mundo de entonces, hablando de ese tiempo, pereció. La palabra perecer, ¿qué es? Murió. Se le puso fin. ¿Y existe un antes de Noé y después de Noé? Claro que sí. ¿Cómo así, hermano? He oído antes de Cristo y después de Cristo. ¿De dónde viene el invierno y el verano? ¿De dónde vienen las 4 estaciones? Después del diluvio, ¿no, hermano? Antes no existía, hermano, lo que hoy conocemos nosotros como las estaciones, ¿verdad? Del clima, no llovía. Pero ¿cuándo sucedió eso? Después del diluvio. Después quiere decir que el juicio emitido por la palabra de Dios de aquel tiempo sucedió. Ahora dice el versículo 7. Pero los cielos y la tierra, esto ya habla del juicio futuro. Pone la ilustración del pasado para enseñar lo que ha de venir. Versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esa es una esperanza para usted y para mí. ¿Hay esperanza para el impío? Sí, si Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel lo dice claramente, Dios no quiere. Y eso es lo que va a recordar en el siguiente versículo, aunque no vamos a tener el tiempo de avanzar. Quedémonos en el versículo 7, cuando dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, un paréntesis, ¿es el mismo cielo y tierra que Dios creó? Sí, claro que sí. ¿Y ya fue castigado? Sí, ¿cómo? Con agua, con un diluvio. ¿Y qué pasó? Aquella humanidad impía pereció. ¿O no? Claro que sí. ¿Quiénes se salvaron? Noé y su familia. Estos mismos cielos, dice la palabra, que los sostiene la palabra. La tierra, la primera parte del versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, quiere decir nuestra naturaleza en la cual hoy estamos, ¿qué dice? Están reservados por la misma palabra. Aleluya. Si hay alguien que sostiene a este mundo, la palabra de Dios, pero con un fin. Si no se arrepienten, dice la Escritura, no me lo estoy inventando. ¿Qué dice? Están reservados por la palabra, guardados. ¿Para qué? Para el fuego. Vaya. ¿Cómo yo puedo decir, hermano, es mentira? Pero los burladores dicen, el mundo no se ha quemado. El mundo sigue igual. Pregúntele a la NASA cuál es la preocupación más grande del mundo ahorita. ¿El calentamiento global? Pregúntele. En Europa, hermano, cuando el verano llega, la gente muere de calor. Aquí, gracias a Dios, vivimos en un clima tropical. Pero cada año, y lo va a ir escuchando usted, aquí es en invierno, hay como de mayo a agosto, las calores, hermano, en Europa, la gente se sale a las plazas, a los parques donde hay una fuente, y de ahí, hermano, toman agua para refrescarse, para bañarse, porque es sofocante el calor. La pregunta, ¿es Dios mentiroso? Eso no es nada en comparación a ese juicio. Y como lo que viene es duro, Dios dice, no los quiero destruir,
porque no quiero la muerte del impío, sino que el impío se salve. Y hay una esperanza. ¿Cuál? Jesucristo. Si vienen a Cristo, ya no serán más impíos. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la palabra? Ya no debemos de vivir impíamente también, hermano. La impiedad constantemente invitará a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón a cometer cierta impiedad. Y nos van a decir, mira, esto es mejor que ahí está en la iglesia. No, hombre, eso es aburrido, ¿verdad? Y la impiedad se pintará tan hermosa que usted y yo podemos ser tentados, pero acuérdese, la impiedad tiene un fin devastador. Lo dice la Escritura, no me lo he inventado yo. Muchos dicen que nosotros predicamos el terror, el caos. El caos ya existe. El terror ya existe. Está establecido como consecuencia del principio de desobediencia. No somos nosotros los que los predicamos ni que lo deseamos en ninguna manera. La impiedad del hombre provoca el caos. No es que nosotros yo en ningún momento, hermano, y esperemos que sí sea, no es el deseo de un predicador estarle metiendo miedo a la mente a la gente. No, iglesia, es necesario temer, como dijo no el apóstol, sino nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? No teman al que mata el cuerpo. Es necesario tener temor a Dios. Por lo cual dice la Escritura al final del versículo 7, guardados para el juego en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Así es que, amada iglesia, voluntariamente dice que ellos niegan, ¿verdad? Y rechazan. ¿No se han dado cuenta que al final Dios castigará esa impiedad? Ahora, es necesario que usted y yo, como iglesia, hermanos, creamos la palabra de Dios. Que despertemos en nuestro entendimiento, hermano. Hermano, mira qué bonito, mire cómo se ve el mundo, ¿verdad? Celebrando sus cosas, sus tradiciones y queriéndolo seducir. Acuérdese, hermano, dentro de eso hay mucha impiedad. Y que por esas cosas viene la ira de Dios. No, hermano, pero no es malo. Mire, nos van cuando van a exaltar a un hombre, ¿cómo dice? Nos van a tratar bien. Mire, hay un milagro establecido en el libro de los Hechos, de los cuales existe, después del milagro, hermano, un problema muy grande. Cuando el apóstol Pablo va a cierta ciudad y ora por un hombre, este hombre, hermano, es sanado. Dice la Escritura, hermano, que inmediatamente aquellos hombres en su mente pagana dijeron, dioses han descendido en forma de hombre, y exaltaron a Pablo y a Bernabé. Y dice que traían sacrificios para celebrarles a ellos, y guirnaldas, les iban a hacer una fiesta, hermano. En ese momento dice que Pablo rasga sus vestiduras y les dicen, momento, de estas cosas vanas debemos de arrepentirnos, porque a causa de ello viene la ira de Dios. En el momento en que el apóstol Pablo dice eso, la gente es insolentada y lo golpean, al punto que lo dejan de golpear porque creen que está muerto. ¿Qué es lo malo que hizo el apóstol Pablo? Si primero hizo una sanidad en el nombre del Señor Jesucristo, segundo hace una exhortación. ¿Por cuál de las dos? Si Jesús estuviese y lo defendiese, le dijeron, ¿por cuál de las dos lo están apedreando? Así es el mundo. El mundo te va a aplaudir mientras estés entre ellos. Así estás bien. Así, mira, así va el mundo. Mira, el mundo así va. No creas a la Biblia, porque la Biblia lo tienen los hombres para que tú no crezcas. Mentira. La Biblia está establecida para que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Pero el mundo nos quiere engañar diciéndonos otra cosa. La impiedad será castigada. Y lo dice la Escritura. Si la palabra que Dios habló para que fuese hecho el cielo y la tierra se cumplió, se hizo el cielo y la tierra. Si la palabra de Dios decretó ya un juicio en tiempos de Noé, ese juicio se cumplió. Entonces, si la palabra de Dios promete que Cristo vendrá y que también existe, lo que está hablando el apóstol es el día del Señor, y en el día del Señor será castigada la maldad. Es verdad, hermano.
Apercibámonos pues como iglesia a mantenernos guardados, para que cuando eso suceda, usted y yo ya no suframos ese juicio por la gracia de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hemos aprendido algo esta noche, hermano. Temamos a Dios. Que no nos perturben las falsas doctrinas que quieren que nosotros también caigamos en ignorancia. Hay suficientes argumentos para decir la palabra de Dios se ha cumplido, por lo cual nosotros debemos de temer. Que no lo engañen, hermano. Mire, afirmemos nuestro corazón. No es tiempo de estar jugando, iglesia. No es tiempo de estar tomando aquel consejo. En el estudio anterior lo decíamos, ¿verdad? Aquellos falsos consejitos. No es malo, hermano. Ya vamos, todo va. Como no es malo, va. Cuando venga el juicio, ahí quiero, hermano, ore por mí. Mire, si Dios no consume nuestra vida es porque tiene misericordia. Porque muchos le faltamos el respeto de hecho, de pensamiento y de intención. Y mire, a veces de intención y de pensamiento, a veces Dios mismo nos redarguye. Pero ya cuando llegamos al acto, es algo, hermano, que a Dios no se le olvida. Mejor pidamos misericordia y mantengamos firme nuestro corazón, creyendo lo que solo la palabra de Dios nos enseña. Vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a orar por las ofrendas.